Hola gente, bienvenidos a otro video de la guía práctica 1 de estadística 2. Esta vez tenemos que ver el ejercicio 2.2 de la parte de ejercicios aplicados con Stata. El ejercicio 2.2 hace uso de la base de datos 3 que tiene, les dice 48 datos sobre 48 revistas impresas de circulación en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, este ejercicio es básicamente para ver algunas nociones básicas de conceptos a nivel descriptivo de lo que están viendo en teoría, ¿sí? Como media, como medidas de tendencia central, digamos media mediana, medidas de variabilidad como desvío estándar y el rango intercuartílico, ¿sí? Y ver iniciar otros repasos de conceptos o aproximaciones a conceptos que tienen que ver con momentos condicionados, es decir, como esperanza condicional y varianza condicional, ¿sí? Que luego veremos más sobre eso. Sí, bueno, este ejercicio es muy sencillo, por eso en la guía, en la solución, en el script del Stata 14, ¿sí? de la guía aplicada 1, ¿sí? Que yo ya lo abrí acá, el script donde tienen la resolución de los ejercicios. Tenemos el ejercicio 2.2 y ven que es solamente los ítems A y B con los códigos, y no hay mucho explicado en este caso. Es porque es bastante sencillo y la idea es también que ustedes hagan el ejercicio a veces de hacer las explicaciones y comentar los resultados. Bien, cargamos la base primero. Esta de datos 3, ¿sí? Acá si quieren ustedes ya para tener, pueden copiar esta dirección de su computadora, la que tengan en su computadora, al do file. Entonces ya tienen para abrir ahí, desde acá, pueden correr abren el do file y corren este código, este comando y ya abre la base. Bien, el primer ítem del ejercicio les pide que obtengan la media, la mediana, el desvío estándar y el rango intercuantílico de la variable de circulación. Bueno, eso se obtiene con el comando summarize, ¿sí? Que se abrevia como sum. De la variable les pide tanto circulación, perdón, de la variable de circulación, y luego les pide que repitan lo mismo para la variable de ingreso medio de los lectores. Bueno, en la base de datos nosotros tenemos las dos variables. La segunda es circulación y ingreso medio acá, que tienen sus explicaciones, ¿no? Ingreso medio de los lectores, se ve que es una encuesta a lectores esto, y circulación es la cantidad de revistas vendidas, cantidad en un periodo de tiempo, seguramente por semana o por mes. Acá tenemos podemos ver los valores que toma. Circulación es una variable continua con valores bastante grandes, y ingreso medio también es otra variable continua, ¿sí? Bien, si hacemos el summarize entonces de la primera, circulación, con la opción detalle, obtenemos los estadísticos descriptivos que nos piden, ¿no? El ejercicio. Tenemos la media de 3.047 o casi 3.048, ¿sí? revistas. Ven que el promedio siempre va a ser un número que por ahí no es a veces, entre comillas, realista, porque las revistas no tienen decimales. Las revistas son números enteros, se cuentan como números enteros, ¿sí? Es decir que acá en este caso podemos redondearla a 3.048 revistas. Eso es lo que tiene la mediana. La mediana de una variable continua tiene decimales, por más que la variable en el fondo sea un conjunto de mediciones con números enteros, ¿sí? Es decir, hay veces que nadie en la muestra tiene este número que sale en la media. Pero es un detalle, no pasa absolutamente nada en principio. Y luego la mediana, al contrario, la mediana sí respeta los valores que están en la muestra, ¿sí? Sí o sí va a haber alguien, que es el individuo mediano,
o pueden ser dos individuos medianos, puede ser que uno esté por arriba de este número y otro por debajo, y este sea el promedio de ambos. Así a veces, cuando hay dos individuos medianos, que ustedes saben, la mediana ordena de menor a mayor la variable y elige el individuo o los individuos que separan la población de a dos. Si tengo un número impar de un tamaño muestral, un número de revistas impar, o sea que en este caso es 48, es par, pero si tuviese 49, entonces voy a tener un único individuo mediano, ¿sí? Un único individuo mediano va a ser 1, y después supónganse tengan 49, ¿no? Acá. Entonces va a haber uno mediano y les va a quedar 48 para dividir por 2 a ambos lados de ese individuo, para valores menores de circulación y para valores mayores, alrededor de esa revista. En este caso tengo 48, o sea que acá ya tengo que dividir dos grupos de 24, ¿sí? Y los grupos de 24 van a estar a izquierda y derecha, pero no voy a tener un único individuo mediano, voy a tener dos, ¿sí? Voy a tener un tipo de los 24 de menor circulación, perdón, un tipo no, una revista, y otra revista de las 24 con mayor circulación que van a estar en la mediana. Entonces se suele tomar un promedio de ambos, ¿sí? Eso lo puedo ver con un tab, si hacen un circulación. Ahí ven, ahí está ordenado de menor a mayor. La mediana es 1600, ¿sí? Si ustedes van hasta 1600, ven que en 1600 justo tienen el valor, pero hay varios individuos ahí. ¿Ven? En este caso tienen la suerte de que hay varios, dos en este caso, dos individuos con 1600. Así que el promedio de los dos individuos es 1600. Si no hay, o sea, el promedio justo te da el mismo valor, porque son los dos con el mismo valor. Pero si tuviese, por ejemplo, dos individuos, no tuviesen estos dos, por ejemplo, acá, y tuviesen acá dos o uno con 1500 y acá otro con 1650, el individuo mediano promediaría esto con esto, ¿sí? Por suerte acá ustedes tienen estos dos que tienen 16.000. O sea que no hay duda que acá la mediana, por más que esté constituido por dos individuos que separan la muestra, es 1600, ¿sí? No hay problema. Bien, entonces 1600 es la mediana. Bien, hasta acá tenemos entonces las medidas de tendencia central, media y mediana. Acá les avisa que el 50%, ¿no? de la mediana significa que este número separa la población en un 50% a un lado y otro 50% para otro lado. En realidad quiere decir que acumula hasta este lugar. Esto tiene que ver con la función de distribución acumulada, la f mayúscula de una variable, que vimos en teoría y en la guía del R, si el último ejercicio 1.6 que teníamos f mayúscula. Es como esa función va como integrando la densidad para todos los casos de menor a mayor. Entonces en este caso para valores de x de 1600, la función de distribución acumulada, o sea, la función de distribución f mayúscula, acumula, ¿sí? hasta el valor 1600, 0,5. Sería 0,5 equivalente al 50% de la muestra, ¿sí? Es el equivalente empírico de la función teórica, función de distribución. Igual es lo mismo que está acá, acumulada, está como la f mayúscula, ¿no? Fíjense que acá también va acumulando hasta el valor de 1600, que ahí justo llega, sobrepasa por poco 52, a 50, ¿sí? Entonces, al llegar a uno de estos dos que están con 1600, al llegar a uno, llega justo en realidad no llega al 50%, porque acá no es impar la muestra, no piensen esas cosas, no es impar, entonces no quedan dos grupos alrededor del individuo mediano, sino que quedan dos grupos donde los límites centrales de esos grupos, ¿sí? Son ambos individuos medianos que se tienen que promediar. En este caso no hay problema porque tienen el mismo valor. Son detallecitos que tienen que ir pensando y les ayudan a pensar intuitivamente de qué estamos hablando a nivel práctico con esos conceptos de teoría, ¿no? Y las fórmulas. Bueno, otra cosa que les pide entonces el video es el rango al desvío estándar y rango intercuartílico, que son medidas de dispersión. Te miden cuánto varía, cuál es la volatilidad o la variabilidad
de esta variable. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza, en definitiva, vieron en teoría que es cuánto se desvía, justamente lo vimos en el video anterior, cuánto se desvía la variable, en este caso circulación, de su promedio, o sea, de este valor. Acá vemos que toma valores, ¿sí?, que van de 450, acá arriba, van subiendo hasta llegar a 17.900. Bueno, cada uno de estos valores que está acá en esta tabla tiene un desvío, o sea, se aleja de la media de 3.000, ¿sí?, de 3.048, digamos, redondeando. Entonces, esas diferencias de desvío elevadas al cuadrado nos dan unas dispersiones todas en valor positivo. ¿Por qué no tomar solamente el desvío y sin elevar al cuadrado? ¿Qué pasa si yo, esto creo que no lo aclaré en el video pasado, es importante, es una propiedad de la media. Por propiedad de la media por definición es el valor cuyos desvíos, o sea, todos estos valores, ¿sí?, yo tomo sus desvíos de la media de la variable, y si los sumo me da 0. Si sumo esos desvíos me da 0, porque algunos van a estar por debajo de la media, estos primeros, ¿sí?, hasta los 3.000 y pico, van a estar por debajo de la media todos estos, y los que siguen de 3.400 en adelante van a estar por encima de la media, ¿sí? Si yo sumo, entonces van a ser desvíos negativos los primeros y desvíos positivos respecto a la media los segundos. Si yo sumo esos desvíos me da 0, por definición de la media, no es un supuesto, no es nada. Así se define la media. Es el valor tal que los desvíos respecto de las observaciones de la variable, el resto de valores de la variable, suman 0, ¿sí? O promedian 0, es lo mismo, porque el promedio es una suma dividido la cantidad de valores. O sea que suman 0, promedian 0. Para que no sumen 0, es que es una medida que no me sirve de volatilidad, yo le tengo que transformar a los desvíos en positivos, ¿sí? Entonces, la varianza que hace, todos esos desvíos que hay negativos y positivos, los eleva al cuadrado, así se vuelven todos positivos, y los promedia, le toma la esperanza a esos valores, a esos desvíos al cuadrado. Bueno, eso es lo que vimos, la fórmula de la clase, el video pasado. Y el desvío estándar lo que hace es tomarle raíz cuadrada a ese promedio de desvíos. ¿Por qué toma raíz cuadrada? Porque fíjense que la varianza que hace, toma esos desvíos, supónganse que estas son cantidades de revistas. Entonces yo tomo el desvío de 450, perdón, de 1000 a 3000 a la media, ¿no? 3050 era algo así. Bueno, me queda algo así como 2048, el desvío. En este caso va a ser negativo. Entonces lo elevo al cuadrado para que sea positivo. Entonces me va a quedar 2048 elevado al cuadrado. Eso es cantidad de revistas al cuadrado. ¿Tiene algún sentido práctico elevar al cuadrado la cantidad de revistas? En términos prácticos, no. Yo quiero saber cuántas revistas hay, no cuántas revistas al cuadrado. Igual que si yo tengo plata al cuadrado, no ando por la vida haciendo economía con dólares al cuadrado, ¿sí? Lo que me importa es la unidad de medida dólar, o en este caso cantidad de revistas. Entonces le tengo que tomar la raíz cuadrada para recuperar la escala de nivel de medida, la variable original, medida en revistas, ¿sí?, no en revistas al cuadrado. Entonces, a la varianza le tomo raíz cuadrada para que este valor, que es el desvío estándar, que está acá, standard deviation, 3756, ven que es un valor parecido a la mediana, o sea, de cantidad de revistas. Le tomo raíz cuadrada a la varianza para que este valor sean cantidades de revistas, en las que varía en promedio mi variable circulación, ¿sí?, respecto de su media. Ven que la varianza es un número enorme, ¿sí? Un número enorme, porque son 2000 y pico miles al cuadrado, o cientos al cuadrado. Y promedio de eso obviamente es enorme, pero no tiene sentido interpretación práctica las unidades de medida. O sea, este valor no tiene interpretación práctica en cuanto a una interpretación de cantidades de revistas en este caso. Este sí, el del desvío estándar. Bueno, por eso entonces toman raíz cuadrada y lo que se utiliza en la práctica para interpretar es el desvío estándar. Bien, otra cosa que les pide es el rango intercuartílico. Bueno, un cuartil, el cuartil es lo mismo que el cuantil con n. Acá le dice cuartil.
intercuartílico. Los cuartiles básicamente son el cuartil 1, que sería el valor que promedia, que acá está, el Estado les tira como el 25%. El 25%, o sea, 822,5 sería el cuartil 1, el que promedia, acumula hasta ese valor el 25% de la probabilidad, o sea, de la frecuencia acumulada, ¿sí? El segundo cuartil es la mediana, que acumula el 50%. Es el segundo cuartil con R. Y el tercer cuartil es el de 75, ¿sí? O sea que voy acumulando de a 25%. Y el cuarto cuartil directamente es el máximo de la distribución, o sea, el límite máximo me limita, o sea, el cuarto cuartil estaría entre 4100 y el máximo, ¿sí? Que coincide con este también, pero este es el percentil 99, pero básicamente en realidad es el máximo. Entonces, el primer cuartil va del mínimo, 450, al 822,50, ¿sí? Que es lo que acumula 25%, primer cuartil. El segundo cuartil va de 822,5 a 1600, el tercero va de 1600 a 400 y el cuarto cuartil va de 400 a 17,900, ¿sí? A 17.900. Esos son esos serían los rangos intercuartílicos. Si yo digo, bueno, rango intercuartílico entre el... o sea, en realidad esos son los rangos de cada cuartil, ¿sí? Acá les pide el rango intercuartílico. Pero si les digo, ¿cuál es el rango intercuartílico entre el segundo y el tercer, segundo y tercer cuartil? Bueno, sería el rango entre, mejor, empezamos del más grande, 4100 y 822. ¿Por qué ese rango entre 822 y 4100 es relevante? Porque vean que acumula el 50% de la población, ¿sí? El 50% que está más concentrado en el medio están entre esos dos valores, ¿sí? Entonces me da una medida de cuán disperso o cuánta es la variabilidad respecto de la media o respecto de esos dos valores para el 50% de la población que está más centrado, ¿sí? Básicamente es información de dispersión. Si esto es muy chiquito, este 822 es muy chiquito, respecto de esto va a haber más volatilidad, más variabilidad. Es más que nada de utilidad práctica, ¿sí? En mi aplicación particular, que yo quiero ver a ver cuánto varía alrededor de la mediana o de un valor central la variable. Entonces uso el desvío estándar que me dice cuánto varía en promedio alrededor de la media, ¿sí? Ya saben que puedo variar por ejemplo, puedo decir tal variable varía en este caso en 3756 en promedio alrededor de la media, ¿sí? Y de acá surge el coeficiente de variación, ¿sí? Que es el ratio entre estos dos estándar de desvío estándar, ¿sí? Bueno, son medidas que resumen eso, la volatilidad absoluta, la volatilidad relativa. Bien. Otro que más dice ejercicio. Bueno, el ejercicio dice que repitan esto para la variable ingresos medios, ¿sí? Bueno, básicamente eso es sumar a esto con detalle y ahí vemos todo lo mismo que vimos recién. No vamos a entrar en mucho detalle, pero acá tenemos la mediana 23.000, son valores más grandes, la media 24.000, ¿sí? El desvío estándar 42.000, fíjense que acá va a haber un coeficiente de variación distinto a la variable anterior. Acá el desvío estándar es bastante más grande que la media. En el anterior el desvío estándar era bastante más cercano a la media, 3.700 contra 3.050 más o menos. Bueno, pequeñas diferencias. Una medida ya que pueden ver acá de asimetría está en ver la diferencia entre
la mediana y la media. Si no hay tanta diferencia entre la mediana y la media, entonces la distribución es más simétrica, ¿sí? Simétrica. En cambio, en el caso anterior, la mediana y la media son muy distintas, como es este caso, 1600 y 3000, estamos hablando de casi el doble, más grande la media. Acá estamos viendo que la distribución es asimétrica, y como la media es superior a la mediana, quiere decir que la distribución tiene una cola hacia la derecha. Acuérdense que la media está influenciada por valores extremos, tanto grandes como pequeños. Si la media es más grande que la mediana, quiere decir que está influenciada por valores extremos positivos. O sea, la distribución va a tener una cola hacia la derecha. Eso es lo que vamos a ver en el segundo punto, que les pide que hagan, que evalúen la simetría, ¿no? Analicen si varían. No, perdona, el mismo punto les dice cuál de las dos variables presenta mayor asimetría en su distribución de frecuencia. Bueno, lo pueden ver con las medianas y las medias, comparándolas, o haciendo un histograma también para complementar ese análisis. Hacen el histograma de circulación. Esto es normal que les tarde un poquito el histograma. Ven que tienen una cola hacia la derecha fuerte, porque acá dijimos que la media es 1600 y fíjense, perdón, la media es 3048 y la mediana es 1600. ¿Ven? Entonces está incluido por estos valores, sobre todo estos que son muy grandes, ¿sí? Arriba de 15.000. Hay poquitas variables, arriba de 10.000, ¿no? Que es básicamente 15.000, y el resto está por debajo de 10.000. O sea que acá hay mucha asimetría, mientras que en el ingreso promedio de los lectores de cada revista tienen esto, ¿sí? Mucho más simétrico. Las dos tienen cola hacia la derecha, porque quiere decir que la media es más grande que la mediana, pero en este caso no es tanta la diferencia, ¿sí? No hay tanta asimetría, es más simétrica. Fíjense lo que nos daba. La diferencia que no era prácticamente muy importante. 23.700 casi contra 24.200, son muy parecidas. Un poquito más grande la mediana, porque vemos en el gráfico que tenemos un poquito más de cola a la derecha. En valores un poquito extremos de 3.000, 35.000, ¿sí? Bueno. Bien. Esto es el punto A, entonces. Recuerden un poco lo que estamos viendo acá. Estos serían ingreso medio de los lectores, es decir, que una revista tiene, digamos, una circulación de 1000, o sea, tiene 1000 lectores aproximadamente, y esos 1000 lectores tienen un ingreso promedio, cada uno tiene su ingreso, pero en promedio tienen lo que se registra en esta variable. Cada revista tiene un ingreso promedio. Entonces, el mínimo va a ser el ingreso promedio de la revista que menores ingresos tienen promedio tienen sus lectores, ¿sí? Y este sería el promedio de todos este sería una observación, digamos, para la revista que tiene en promedio un mayor ingreso de los lectores, ¿sí? Ahora pensando bien qué significa cada variable, siempre es sobre todo cuando es una variable que no la construyen ustedes, una base de datos. Cuando sea una base de datos construida por ustedes, saben perfectamente qué significa. Bien, otra cosa que nos pide el ejercicio en el punto B es analice si varían la tendencia central y la variabilidad del ingreso medio al separar las revistas en dos grupos. Bien, esto es justamente para empezar a ver el concepto de momentos condicionados a otras variables. El momento de una variable, como la esperanza, puede estar condicionado a valores de otra variable. Entonces, acá les pide que separen la muestra en dos grupos y vean cómo varía y qué tendencia central tiene el ingreso medio. ¿Y qué es lo que varía? Dice, los dos grupos, ¿en qué se diferencian los dos grupos? Un grupo con revistas de circulación menor a la circulación media o promedio, que calculamos en el punto A, y otro grupo con circulación superior a la promedio. Si calculamos en el punto A, que era 3048. ¿Sí?
redondeando. Entonces tenemos, listo, los dos grupos de revistas. Y tenemos que comparar entre los dos grupos la variabilidad y la tendencia central. Entonces, para eso es muy sencillo porque hago un summarize con detalle para que me dé las medidas de tendencia central y de variabilidad, pero condicionando del ingreso medio, pero condicionando con el if a que la circulación esté primero por debajo de la media, que es un grupo, y por encima de la media, que era 3048, ¿sí? Entonces pueden ejecutar los dos. Fíjense que acá no les pongo el detalle, el detail, coma detail, que iría a continuación de este if y de esa condición. Las pongo así porque es más fácil de mirar, porque así acá al menos ya tengo una medida de tendencia central, que es la media, y de variabilidad, ¿sí? Que es el desvío estándar. Y acá veo que tengo los dos grupos. Entonces tengo que ver qué sucede con la media, que es la medida de tendencia central, y el desvío estándar, que es la medida de variabilidad. ¿Qué sucede con estos valores comparando? Entonces, para revistas de baja circulación, de menor circulación más baja que la media, tengo un promedio de ingresos de los lectores de 25.079. Y para la de mayor circulación tengo un promedio inferior, 22.330. Acá ya me dice que son más las revistas en circulación, con circulación por debajo de la media, como ya vimos en la tabla de frecuencias que vimos antes. Y en cuanto a la dispersión, fíjese que hay más diferencias, o pareciera que está más marcada. Sí, una es más que el doble de desvío estándar que la otra. O sea, fíjense que en promedio hay más o menos una paridad en la media, aunque hay pequeñas diferencias, pero está clara la diferencia en la variabilidad alrededor de estas medias. Entonces, ¿cuánto varían acá los ingresos medios de los lectores en relación a la media? 4.665 varía el ingreso medio. Y en el otro caso, solo 2.217. Entonces, ven que acá hay un ejemplo de, por ejemplo, una varianza o variabilidad o desvío estándar condicionado a si estoy por valores encima de la media o debajo de la media, ¿sí? De la variable circulación. ¿Está? O sea, ven que hay los valores de una variable pueden estar condicionados al valor de otra, ¿sí? Y este condicionamiento me hace cambiar determinadas características de tendencia central, y en este caso de varianza sobre todo, de ingreso medio. ¿Tá? Esto es un ejemplo de esperanza o de varianza condicional. En este caso, la varianza condicional del ingreso medio, o su raíz cuadrada, que sería el desvío estándar, está condicionado, es decir, que cambia al modificar los valores de circulación en dos grupos, ¿sí? Circulación menor y circulación mayor. Acá no le estoy especificando un valor puntual de la variable de circulación, como hacemos con las esperanzas condicionadas. Pero es una primera aproximación intuitiva para que ustedes entiendan qué significa condicionar, o sea, condicionar un momento, sea esperanza o varianza, a nivel práctico, ¿no? Con una base de datos. Bueno, con esto prácticamente terminamos el ejercicio, porque creo que no dice nada más. Sí. Bien, quedaría el ejercicio 2.3, pero que les voy a pasar muy próximamente en otro video, porque tiene sus particularidades que nos vayan a llevar un poquito más de tiempo. Pero vayan viendo si quieren. Aprovecho para que este video es corto, todavía tengo tiempo, no es muy largo, para decirle que vayan viendo estas bases de la EHU en el INDEC, ¿sí? De la EPH y la EHU, que es lo que vamos a usar en el próximo ejercicio. Si entran a internet, a la página del INDEC, van a tener otra página distinta de esta, pero que van a tener este mismo menú acá arriba, ¿sí? Y acá en en estadísticas, en la parte de sociedad, pueden entrar a trabajo
e ingresos. Hacen clic ahí y les lleva a esta página que tengo acá abierta, trabajo e ingresos, ¿sí? Ven que tiene el mismo menú acá arriba, pero cambia lo de abajo. Acá tienen indicado actividades, diferentes informaciones del mercado laboral. Mercado de trabajo, seguridad social, tienen como resúmenes o informes, distribución del ingreso, salarios. Pero lo que vamos a usar nosotros está acá abajo y es acá bien abajo de todo. Acá tienen diferentes informes, ¿no? Informes técnicos, evolución. Acá acá siempre te dicen lo que son las tasas de desempleo, empleo, ocupación, ¿sí? Desempleo. Y acá abajo de todo tienen para consultar bases de microdatos de la encuesta permanente de hogares. Bueno, si entran ahí, yo ya lo tengo abierto en otra ventana, dice bases de datos, y lo primero que tienen es esto, encuesta permanentes de hogares, y acá ustedes no van a tener así, van a tener esto no desplegado, así van a encontrar. Acá tienen microdatos y documentos de la EPH, que esto tienen dividido a partir de 2016 en adelante y antes de 2015 para atrás. Son como dos periodos distintos, pero es todo lo mismo, ¿sí? Y en algún lado también más abajo van a encontrar la EAHU, que es la que estamos usando ahora nosotros en clase, ¿sí? Que acá también tienen microdatos. Entonces, si van a la solapa de microdatos y aprietan acá en la flechita, se les tiene que desplegar un menú. Y acá tienen documentos metodológicos y bases de microdatos. En principio, esto yo ya les mandé las dos cosas al aula virtual, ¿sí? Acá en estadística 2 van a encontrar, en la carpeta de datos del aula virtual, van a encontrar una carpeta que dice docs EAHU de documentos y van a encontrar también bases de datos como esta, individual EAHU12 y hogar EAHU12. Y acá en documentos, sobre todo es importante que vean este EAHU diseño rec, quisieron poner acá, que es el diseño del registro. Diseño rec es diseño registro. Registro se llama a las variables que se registran justamente, ¿sí? Así que eso está bueno que lo vean, ¿sí? Porque acá en este ejercicio, bueno, perdón, y después también pueden bajar acá bases de microdatos, no van, además de los documentos, a bases de microdatos y acá se les despliega las bases creo que están en formato stata. Y lo mismo pueden ver para la EPH, acá, en esta parte que yo tenía desplegado, ven, les queda algo así. En este caso tienen formato TXT y formato Excel, no tienen en Stata. Pero la EHU sí creo que está en Stata. Si no, ya saben que pueden copiar y pegar del Excel a Stata. Eso después les voy a aclarar algunas cositas, algunos tips para hacer eso. Se puede importar también, pero más fácil copiar y pegar. Bueno, pero ustedes ya tienen esto en el aula virtual. Lo que les pido es que vean este diseño del cuestionario y de cada variable de la encuesta. ¿Por qué? Ven, acá tienen, esta es una encuesta que se realiza en los 32 aglomerados, 32, 33 aglomerados de Argentina, que son aglomerados de determinado tamaño, mayor a, creo que 300.000 habitantes o algo que les estilo. Tienen un número que los define. Para Chaco está Resistencia, el Gran Resistencia. Para Corrientes, la ciudad de Corrientes, ¿sí? Acá tienen la variable jurisdicción, que es la que les da en esta variable, se llama jurisdicción, les da el código de cada provincia para poder hacer análisis de cada provincia por separado si quieren, ¿sí? Bueno, y esto les da las variables. Y vayan viendo las variables que les pide este ejercicio, el 2.3. Porque en el 2.3 tienen acá en el do file, en el do file van a encontrar la creación de una variable años educ, ¿sí? Que ven que usa varias variables de la EAHU. Bueno, acá tienen CH14, CH12. Entonces pueden ir al manual de diseño, apretan control F y les aparece buscar acá. Acá ponen CH12, por ejemplo, o CH14. Acá les lleva a la pregunta y les dice, ¿cuál fue el último año que aprobó en la escuela? ¿Sí? Ven que CH13, el anterior, perdón, CH13, bueno, acá está arriba. Vamos a poner acá, CH13, acá tienen. Y finalizó el nivel educativo. Y la CH12 es
nivel educativo. Es el nivel más alto que cursó de nivel educativo formal, ¿sí? Entonces, acá les dice, ven, jardín, primario, secundario, terciario, universitario, posgrado. Entonces, combinando esta pregunta, nivel educativo que cursó, con CH13, que es si finalizó o no, y CH14, que cuál fue el último año aprobado, porque si te dice que no finalizó, bueno, es relevante saber hasta qué, por ejemplo, a qué grado llevó en la primaria, o qué año llevó en la secundaria, ¿sí? Entonces, con toda esa información se puede construir esta variable que es años de educación que se construye acá. Parece algo esotérico esto, pero no, es bastante sencillo. Si leen esto se van a dar cuenta cómo se construye esto, ¿sí? Es muy fácil. Creo una variable. Primero, lo que hago es, con el comando dstring, bueno, esto lo vamos a ver en el ejercicio que viene, pero básicamente lo que hace es, cambio, el comando dstring toma una variable que no es numérica, que es de texto, y la transforma en numérica. Entonces pueden aplicarle los condicionales cuantitativos, mayor, igual, menor a un número, ¿sí? Ya que fíjense que esta es otra variable, año alcanzado. Pueden tipear esta también, buscarla en el manual este de diseño. La buscan acá, año alcanzado. Perdón, esto no aparece, a ver. Ah, no, perdón. Acá, perdón, la variable es CH14. Año alcanzado no es el nombre que está en la base, sino que yo genero. Ven que dice, transformar CH14 de texto a número, pero generar otra variable con esos números generados. O sea, transforma CH14 en numérica, pero la guarda en esta nueva variable con el comando gen, que sería el generate, ¿sí? Entonces lo que tiene que buscar es esta H14 que está acá, ¿sí? Año alcanzado. Entonces van a tener, en vez de tener ninguno, primero, segundo, van a tener 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, esto chequenlo, revísenlo, explorenlo, así ya están más preparados para el próximo video, en lo que vamos a ver este ejercicio que es un poco más complicado en el uso de los condicionales, etcétera. Bueno, hasta acá estamos, así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.